Capítulo 4. Seguramente tendremos otra fiesta de té. Parte 1. Al sentir que el juicio había comenzado, la mente de Emilia se despertó al instante. Esta prueba se sintió más cercana a la primera. Era consciente de su propia existencia y de que estaba asumiendo un reto. No era como la segunda prueba, en la que su propia existencia era mucho más indistinta. Sin embargo, había claramente un punto que difería del anterior. Aquí, Emilia no tenía cuerpo. Sus 5 sentidos se habían desvanecido y su cuerpo se había perdido. Lo que estaba presente era solo su conciencia, que parecía flotar en el cielo. Quizás esto era lo que se sentía cuando el alma inconstante de uno se lanzaba al agua en solitario. A pesar de esta misteriosa circunstancia, Emilia no tuvo ninguna sensación de peligro mientras se esforzaba por comprender lentamente la situación. Su inexistente cerebro parecía entender que este lugar no representaba ningún peligro y que su mente aquí era capaz de tener tales realizaciones. Su entorno era oscuro. Un espacio de nada más que oscuridad se extendía, dentro del cual el cuerpo de Emilia no existía, que no se perdiera ni siquiera si se debió a las múltiples luces que flotaban en la oscuridad. Estas tenues luces de varios colores revoloteaban alrededor de Emilia. El resplandor que emitían se parecía al de los espíritus menores, pero Emilia no sentía ninguna fuerza vital procedente de esas luces. ¿Eran inorgánicas? ¿Quizás estaban más cerca de los cristales mágicos que emitían luz? En cualquier caso, ella y las luces eran lo único que había en ese mundo. Siguieron nadando en ese espacio, sin que nada se moviera más que el flujo del tiempo. En esa circunstancia, ella no podía captar con firmeza si incluso el tiempo fluía o no. La bruja que normalmente le servía de guía no había aparecido. En la oscuridad, Emilia dudó sobre la situación inmutable en la que había sido arrojada. Siendo la situación lo que era, su conciencia terminó naturalmente atraída por las luces. Seleccionando una de color plateado entre la multitud de luces, Emilia se sintió un poco aprensiva cuando intentó tocarla. La mera noción de tocar suponía que tenías un cuerpo en primer lugar. ¿Era eso posible aquí? En lugar de reflexionar, era más rápido probar y ver. Al llegar a esa conclusión, Emilia lo probó inmediatamente. Su conciencia se superpuso a la luz, y esto no era realmente un tacto. Sentía más bien que se mezclaba con ella. Odio, odio, te odio. Te odio de verdad. De verdad. Todo eso es verdad. Siempre, desde que te conocí, te he odiado. No puedo soportar tu mirada. En el instante en que entró en contacto con la luz, una voz resonó directamente en su conciencia. Simultáneamente, una poderosa escena rojiza saltó hacia ella. Había cambiado de espacio, y un momento que nunca había presenciado se desarrolló ante ella. El sol era anormalmente grande. El humo se elevaba desde las llanuras calcinadas, y de pie junto a una enorme y decrépita estructura, bañada directamente por la luz del sol escarlata, había una chica de pelo plateado manchada de sangre, Emilia. La versión adulta de sí misma que acababa de ver en la segunda prueba estaba allí, ensangrentada. Lo he pensado muchas veces, y lo he negado muchas veces, pero la pesadilla ha llegado de verdad, así que lo diré. Una sonrisa apareció en su rostro ensangrentado. Era una sonrisa hacia la persona que más odiado en ese mundo. Tal vez sea cierto, nunca debimos conocernos. En el pedúnculo de uno de sus ojos púrpura, una lágrima formó una sola línea al caer suavemente. La gota corrió por su mejilla y, justo antes de que cayera de su barbilla al suelo ensangrentado, el mundo estalló y se desvaneció. Su conciencia, carente de cuerpo, no podía respirar. Lo único que podía hacer era aguantar el desesperado impulso de hacerlo con todas sus fuerzas. Cuando Emilia volvió a la oscuridad, se encontró en un mundo sin nada más que su conciencia y las luces que flotaban a su alrededor. ¿Qué era esa Emilia ensangrentada en la escena que vio más allá de la luz en ese momento? Hasta ahora, solo había visto su propia apariencia 2 veces, pero definitivamente se había visto a sí misma en ese momento. El problema era que no recordaba que algo así hubiera sucedido, o tal vez era una especie de futuro que nunca existiría. No, pensó Emilia instintivamente. Calmando su caótica conciencia, Emilia buscó en sus recuerdos, volviendo al principio. Las pruebas siempre habían indicado al principio lo que debía conseguir el aspirante. En el primero, primero, enfréntate a tu pasado. En el segundo, contempla el presente incógnito. Y esta tercera vez enfréntate a la calamidad que vendrá. La calamidad que vendrá. ¿Significa eso que es el futuro? Las pruebas mostraban primero un pasado ligado al mayor arrepentimiento de uno, luego mostraban un presente que no existía ni podía existir. Por último, se mostraba al aspirante un futuro al que inevitablemente tendría que enfrentarse. Estas eran todas las pruebas que la tumba había preparado para ella. ¿Será que ese futuro, de un lugar envuelto en una especie de crepúsculo, un futuro en el que ella odiaría a alguien con lágrimas en los ojos, realmente se hará realidad algún día? Después de un tiempo, sin aceptarlo ni rechazarlo,
los pensamientos de Emilia se interrumpieron al darse cuenta de algo. La luz que Emilia había tocado antes había desaparecido, dejando solo un vacío palpable. Aún así, las luces eran 20, así que todavía quedaban muchas. Este fue el momento en el que comprendió de repente el significado del fenómeno. Las luces. Todas y cada una de las luces que flotaban en la oscuridad eran un futuro que esperaba Emilia. Este juicio probablemente no terminaría hasta que ella los hubiera presenciado todos. ¿Los futuros de los que iba a ser testigo eran todos diferentes entre sí? ¿O serían continuaciones del que acababa de visitar? La respuesta llegaría una vez que tocara otra luz y viera su futuro. Cuando se trasladó a la siguiente luz del espacio en blanco, se convirtió en un pasaje azul claro, como un cielo azul. Es como tú dijiste. Ese chico es nuestro enemigo, y nuestras heridas son profundas. No puedo usar la magia curativa, así que incluso si nos retiramos ahora, podría no ser capaz de salvarte. Entonces, pero ese niño sigue siendo un niño, ¿no es suficiente? La escena era diferente a la anterior, con dos figuras de pie en lo alto de acantilados escarpados con una vista dominante. Uno de ellos estaba de espaldas a la profundidad del bosque que tenía a sus espaldas, y ella no podía verle la cara. Pero recordó su voz. Era una de las personas más cercanas a ella. Tal vez no tanto como la otra persona, pero definitivamente lo recordaba. La persona que estaba en la cima del acantilado opuesto estaba sobre una rodilla, y mientras se arrodillaba en esta posición, miraba al otro. Aunque no podía ver su expresión, Emilia pudo comprobar que ambos ponían caras terriblemente melancólicas. Eres un héroe. No puedes ser, nada más que un héroe, yo. Gracias, por salvarme, maldita sea. Cuando la otra figura extendió su mano, la figura de espaldas le dirigió palabras de agradecimiento. Fue una despedida de una tristeza insoportable. Fue un momento de despedida empañado por una desesperación indeleble. La proyección había seguido su curso. Volvió al mundo de la oscuridad. Tenía patetismo y melancolía. Pero más que eso, ella tenía una pregunta hacia este juicio. No se veía a sí misma en ninguna parte del mundo que acababa de visitar. Ninguna de las personas en ese lugar era Emilia. Podía adivinar quiénes eran, pero porque había presenciado una escena, un futuro sin ella. ¿Se le estaba mostrando un futuro, que era el resultado de sus propias elecciones? Entonces, ¿cómo iba a enfrentarse a la calamidad que inevitablemente llegaría? En medio de ese silencio, la luz azul se desvaneció. Al igual que la luz plateada inicial, había nacido un vacío. Casi una veintena de luces más siguieron rodeando a Emilia, esperando dentro de cada uno un futuro trágico que era el resultado de sus elecciones. Decidida a aceptarlas todas, estiró su conciencia hacia la siguiente. En un futuro tras otro, le esperaban las decisiones de Emilia, y la calamidad que invariablemente traerían consigo. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.